Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Ahora sí ya tenemos nombre de este podcast. Al podcast llamado a partir del 2026 Zona de Gracia. Si ustedes se recuerdan, hicimos una votación el año pasado. Votaron como 5 personas nada más, pero pues esas 5 personas nos vamos. Así que este es el tercer episodio de este podcast llamado Zona de Gracia de Misión Cristiana Rey de Reyes. Y es el primer episodio de este año que tenemos el podcast con más invitados hasta este momento. Un aplauso por la producción. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial, muy importante, pero también acerca de la historia detrás de este tema, y es acerca de la alabanza. Las personas que ustedes ven ahorita en pantalla, ya las vamos a presentar, son, por la gracia de Dios, parte de los fundadores del Ministerio de Alabanza de Misión Cristiana Rey de Reyes, una iglesia que tiene más de 40 años, que nació en el corazón de Dios. Vamos a hacer otro podcast solo contando la historia de la iglesia, pero las personas que ustedes ven son el equipo fundador. Obviamente hay más personas que ayudaron a montar este ministerio. Acá en producción está Miguel también, que solo está supervisando. Un aplauso fuerte para Miguel, que lo está supervisando nada más. Y el objetivo es platicar un poco con ellos, conversar con ellos acerca de la alabanza, historias, anécdotas, cómo ha cambiado, si qué piensan del worship, o es necesario ser adorador y músico, puedo ser músico sin ser adorador, puedo ser adorador siendo músico, todo ese tipo de cosas. Así que sean todos bienvenidos a este primer episodio. Así que le puedo dar un espacio para que se presenten. Aquí no es nada formal, así que pueden hablar y algo. La primera pregunta es su nombre y cuántos años tienen de formar parte de Misión Cristiana Rey de Reyes. Total, Rubén. Rubén Molina, Nuila, para servirle. Bueno, por la gracia de Dios tengo la iglesia fundadora, bueno, pasó a la edad de ¿cuántos años? 49 años. 49 años. Cuando yo vine tenía 5 años la iglesia de estar fundada, entonces, pero ya había estado parte del crecimiento con el pastor fundador de esta escuela bíblica. Me perdí 5 años que me mandaron para otra iglesia porque no sabíamos dónde estaba ubicada Rey de Reyes. Cuando yo vine acá, la iglesia estaba celebrando su 5º aniversario. Desde ahí estamos ya prácticamente... Hola chicos, pues yo tengo 11 años de estar en el Ministerio de Alabanza y pues soy Ale, como lo dijo Javi. 11 años. ¿Chalo? 11 años. Mi nombre es Josué Cruz. Alias Chalo. Alias Chalo. Yo inicié a los 14 años, voy casi para los 22 años en el Ministerio de Alabanza. Super. Mientras ellos hablan, van apareciendo fotos de cómo era el Ministerio de Alabanza hace un par de años. Iba a salir Chalo tocando el piano. Con un par de libras. Eso a todos. Ok, mi nombre es Roxana Torres y pues, si no, muchos no lo saben, yo soy hija de Francisco Torres, hermana de Elías Torres. ¿Y qué puedo decir? Yo prácticamente estuve desde que se fundó la iglesia. Entonces, hágale cuentas usted ahí más o menos cuánto también. Saque la calculadora. Sí, saque la calculadora y tire números. Chido, la primera pregunta la pueden contestar cualquiera. ¿Cómo se recuerdan que comenzó el Ministerio de Alabanza? Hoy vemos un ministerio muy lindo, con consola, con guitarras, con bajo, con aire acondicionado, con... ¿Cómo se llaman los que se ponen acá? Los con eso, no sé cómo se pronuncia. Pero no siempre fue así. Es decir, ¿cómo comenzó a formarse el Ministerio de Alabanza? Pues te cuento. Lo que me recuerdo fue que mi papá siempre tuvo ese sentir, ¿me entendés?, de la música y siempre le dedicó mucho tiempo al Ministerio de Alabanza. Y recuerdo que quizás tenía yo como unos, 10 años o menos, cuando en una casa por aquí cerca había una hermana que se llama, no sé si estará viva todavía, Ruth. Y ella prestaba su casa para hacer ensayos del Ministerio de Alabanza. Nada más se tenía una guitarra, se tenían, creo que eran panderos y las voces nada más. Eso era todo. Entonces prácticamente el Ministerio de Alabanza comenzó haciendo sus ensayos en una casa de una diaconisa y luego se pasaba acá a cantar.
Pero también, eso fue cuando comenzó el Ministerio de Alabanza como tal, ¿no? O sea, como un grupo. Como un grupo, digamos. Exacto, pero anteriormente se tenía un hermano que cantaba, que era el que dirigía la alabanza, el hermano Ernesto García, y pues a partir de eso, ¿me entendés? De cómo querer expandir, que muchas personas más participaran en lo que es la alabanza, pues se comenzó a buscar una manera de incluir nuevas voces, de incluir personas que tocaran más instrumentos. Eso es como al principio, lo más al principio que yo recuerdo, el nacimiento, exacto. Sí. ¿Vos te acordás cuando comenzaste a servir, Charo, en alabanza? Sí, sí. Yo cuando empecé a servir me acuerdo de que yo pasé bastante tiempo, bueno, con Miguel, que éramos bastante amigos, o somos amigos. A lo que me refiero es que hablábamos mucho de iniciar en el ministerio de alabanza. Gracias a Dios Miguel ingresó primero al ministerio. Yo todavía servía en jóvenes, en el grupo de jóvenes que lo había iniciado no más de 5 años el pastor fundador. Y seguido a eso yo recuerdo que le digo yo a él, mire, yo quiero participar, yo quiero formar parte. Recuerdo que unos meses antes yo le había empezado a decir a Rubén, porque también yo me llevo mucho con Rubén desde hace años, le decía, mira, compartirme acetatos, porque antes había un montón de acetatos con las letras de las alabanzas, y al lado de la batería se encontraba una pantalla que se montaba y se desmontaba, y ahí se proyectaba la letra. Entonces yo recuerdo que le digo, mira, compartime todo lo que puedas, y estaban guardadas atrás donde estaba la consola, y él me dice, yo te las paso. Entonces yo toco desde los 6 años, entonces siempre he tenido instrumento en mi casa, y cuando él me dio el repertorio, yo me fui como loco a la casa y me ponía a practicar a lo que yo entendía, y yo trataba de ir sacando alabanza por alabanza, y me acuerdo que yo le decía, Rubén, ya me aprendí tal alabanza, Rubén, ya me aprendí tal cosa. Y después yo le empecé a decir a Miguel, mira, Miguel, ensayemos. Me acuerdo que con Miguel, Elías, nos veníamos a las 3 de la tarde todos los días a estar ensayábamos hasta como a las 5 de la tarde, de ahí nos íbamos a comprar gaseosas con churros, nos poníamos a jugar fútbol en la iglesia, y el pastor que ya nos llamaba para el servicio, pero pasé un tiempo, como aproximadamente 1 año, que solo venía como espectador al ministerio. Sí. ¿Ale, en tu caso? Bueno, en mi caso, yo todo el tiempo he amado cantar. Siempre, más que todo, yo veía a Rubén y a Roxana en el ministerio. Yo le decía a mi mami, yo quiero cantar como ella, que era Roxana, ¿verdad? Yo quiero cantar como ella, le decía. Y pues la verdad es que mi mami, como antes, cantaba con el Ministerio de Mujeres los martes. Entonces yo pasaba a cantar con ella, y ahí el hermano Frank me regaló una grabadora que traía un micrófono integrado. Entonces yo me ponía a cantar y así. Así es. Y a veces el hermano Frank me decía, Anita, porque él venía súper temprano, y me tocaba el techo y me decía, Anita, venga, se vamos a ensayar. Entonces me sacaba y me decía, vaya, cánteme, usted tiene que cantar así y así tiene que hacerlo. Ya después va a estar en el ministerio. De igual manera, como Josué dice, yo pasé unos meses solo viendo, solo siendo espectadora y aprendiendo de todos. Y ya con el tiempo, pues el hermano Fran ya autorizó que pues ya voy a empezar a cantar con los muchachos. Y quizás con eso, muchas veces se piensa que ya de la noche a la mañana uno ya va a estar frente y tocando. Y el pastor mencionaba ahora, no significa que en realidad uno solo puede servir en alabanza. O sea, el servicio que uno da en alabanza lo puede hacer en multimedia, lo puede hacer predicando, lo puede hacer limpiando los baños. Pero hay algo que no siempre se habla detrás de los servicios, y es que no es un hobby. O sea, se necesita una disciplina para comenzar a servir. Sí, claro. Que quizás esa disciplina ha cambiado a lo largo de los años, y eso va para vos, Rubén. ¿Vos cómo te acordás que era la disciplina antes? O sea, la parte de ensayo, por ejemplo, o mira, si querés pasar a cantar, o sea, tenés que venir a los cultos,
O sea, ¿cómo vos recordás lo que el pastor decía y lo que el pastor instaba a que uno se tiene que preparar para darle servicio a Dios? Muchas veces se piensa que por ser servicio a Dios es como que, bueno, Dios recibe el servicio como sea, ¿verdad? Sí, pero también o sea, le estoy sirviendo a Dios, o sea, tengo que ser disciplinado con eso. ¿Qué recordás vos? Bueno, recuerdo que cuando mi pasión era estar en el ministerio de alabanza, pero habían como obstáculos que no se permitían, no podías entrar al ministerio de alabanza. Sí, en ese entonces estaba Roxana, estaba Esmeralda en el coro. Yo decía, yo quiero cantar. Entonces en ese momento era líder Nelson Valencia. Era el líder del ministerio de alabanza cuando me dice, ¿querés cantar? Sí, pero dirigía la alabanza el hermano Ernesto. Y el hermano Francisco Axumen cantaba los himnos que se cantaban himnos los días domingo por la tarde, me recuerdo. Para entrar al ministerio de alabanza, yo le dije al pastor que yo quería pertenecer al ministerio de alabanza. Y lo primero que recuerdo que él tomó una escoba. ¿De verdad quiere servir? Sí, yo quiero servir, hermano. Aquí está la escoba, me dijo. Empieza a servir barriendo el parqueo. Y luego me dice, otros 3 meses lavando el baño. ¿Y pero cuándo yo voy a pasar? Cuando usted lave los baños bien. Pasaron los 6 meses prácticamente lavando baños y barriendo. Y luego estaba una quebrada, me recuerdo que había una quebrada acá abajo. Pastor, ya estuvieron los 6 meses, de los 3 meses de lavar baños. Hoy va con la quebrada. ¿Y por qué la quebrada, pastor? Todos pasamos por la quebrada. Inserte fotos de la quebrada aquí. Hay fotos de la quebrada. Hay fotos. Entonces, luego cuando vine, ya me dijeron, ok, ya estás listo para entrar al ministerio de alabanza. Yo bien emocionado, ¿verdad? Ya pasé 6 meses, yo voy a subir y me van a dar el micrófono. A ensayo. ¿A qué? O sea, a observar lo que se hacía y nada de cantar, ¿verdad? Cuando me dieron la oportunidad de cantar. Sin volumen. No, sí. Sin volumen. Es que sí, era como el típico, o sea, subís, pero te quedas como coro. Pero ya están las voces y esos son los que van a cantar. Vos vas a hacer coro, que significa coro sin nada. Entonces, así era la disciplina. No podía solo entrar al ministerio de alabanza y ya estar. Por lo menos fueron modificándose la disciplina, ya no. Yo creo que Miguel. Ya no era como un proceso largo. Yo creo que quienes todavía aguantaron ese proceso de estar bastante tiempo esperando tocar fue Josué y Miguel. Sí. Ellos dos creo que pasaron ese proceso de cuando me toca pasar, pues. Entonces, no, es que tenés que aguantar. Pero como que era que te formaban el carácter. Si querías algo, lo tenías que lograr, conseguirlo, porque querías estar ahí, pues. Entonces, era un largo proceso que tenías. Posiblemente para evitar que fuera como una emoción, ¿me entiendes? Sí, justo eso. Porque se ve bonito, llama la atención, músicos están, o sea, toda la gente está viendo que están arriba. Entonces, para evitar todo eso, la emoción de, yo sí quiero estar ahí, yo quiero cantar. Exacto. Pero a ver si de verdad traías no era una emoción, sino que era algo pasión. Que iba más allá. Principalmente un servicio de adoración, ¿me entendés? Entonces, quizás por eso se hacía un poquito más, como más riguroso posiblemente. Y creo que él fue uno de los que experimentó. Sí, y fíjate que puede sonar inclusive extraño, porque es cierto lo que dice Roxana, eso a la larga te forma el carácter y despierta una verdadera pasión, más allá que el emocionalismo de la tarima, que me vean al frente, que la gente vea qué bonito toco, qué bonito canto, porque incluso yo estuve estudiando música, nos mandaban a hacer servicios comunitarios, y me acuerdo que una vez en una de las clases, recuerdo que era el primer ciclo que yo estudiaba y fue como que era el tercer sábado del mes y era a las 10 de la mañana, todos con una escoba, bolsas de basura, a servir a la comunidad y todos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar baños, vamos a lavar el patio, vamos a ir donde los vecinos, vamos a barrerle la entrada a los vecinos, le vamos a lavar la zona de la canaleta y vamos a recoger toda la basura y lo vamos a colocar todo y así vamos a estar haciendo una vez al mes. Y entonces
cuando yo vi eso, entendí lo que se hacía en la iglesia también. Y a la larga es lo que se pretendía, ¿verdad? Formar carácter y quitar todo aquello, esa idea de que qué bonito es estar arriba. No, debe despertar esa pasión. Sonaba duro, sonaba rígido, pero a la verdad que servía. Y quizás con esa parte de carácter, y bueno, creo que con él tenemos la misma edad, las generaciones cambian un montón. Sí. Entonces, hoy me atrevo a decir que quizás si se trata con esa misma disciplina o con ese mismo rigor, digamos, este podcast mucho de la audiencia, para mí le escuchan allá por ahí vamos. Hay que verlo como que está. Son jóvenes, o sea, son jóvenes. Entonces, siempre hemos pensado que cuando nos mal llaman generación de cristal. Entonces, en tu caso, Ale, que creo que vos tuviste lo mejor de los dos mundos. O sea, tuviste una escuela muy disciplinada, pero también te diste cuenta de cómo las generaciones van cambiando. Entonces, ¿cuál es tu opinión, digamos, o sea, de cómo ha cambiado esa disciplina? Obviamente estamos hablando de alabanza, pero en realidad aplica para cualquier privilegio que uno puede llegar a tener en la casa de Dios, pues. No, la verdad es que, como lo dices, ha cambiado mucho, pues. Antes había un tiempo estipulado en el que tenías que esperar, solo observar, y para vos poder empezar a cantar. Entonces ahora quizás a veces se respeta, a veces no se respeta ese tiempo, porque hay algunas personas que se desaniman. Vienen 1 o 2 sábados, están sentados, ven y se aburren y a los otros sábados ya no vienen. Entonces ahí es como decía Josué, uno ve si era emoción, si es una pasión, el que tienen por servir y todo eso. Y quizás por eso nos llaman generación de cristal, porque a veces no aguantamos, ¿verdad? Nos rendimos demasiado rápido, queremos las cosas para allá, así como la tecnología que nos enseña todo ya. Entonces creo que ese es como el fallo que quizás estamos teniendo, que ya no somos tan disciplinados como antes o ya no recibimos la misma disciplina. ¿Cómo hacer, y estás abierta para que quiera contestar, para que no solo sea emoción? Porque creo que es bien fácil el hecho de, bueno, sirvo 10 días, 5 días y yo estoy emocionado, pero llega un día en el que estoy cansado, ¿vea? O bueno, ya no sé qué alabanza sacar, o las alabanzas cambian, o tengo que ir a ensayo. Es decir, cómo uno se puede mantener firme, en este caso de alabanza, y puede sobrepasar esa barrerita de esto no es emoción, sino que de verdad es una adoración para Dios. O sea, ¿cómo han hecho ustedes? Obviamente, nadie de lo que está aquí en la sala es perfecto, ni ustedes que están escuchando no son perfectos. Y uno tiene bajones, o sea, en cualquier servicio que uno puede dar, uno tiene bajones, somos humanos, somos personas, pero ¿cómo hacer para que no solamente sea emoción? O sea, ¿de qué depende o de qué puede depender? Yo pienso que tu vida espiritual juega un papel muy importante también, porque el hecho de cantar y de pasar al frente no solamente es exhibirte, ¿me entendés? Tenés que también tener una cercanía con Dios. Y yo creo que en la medida que vos estás en los servicios, en los cultos, en la medida en que vos lees la palabra, no solamente cantar solamente para que la gente te vea, sino que porque verdaderamente lo sentís, todo eso es lo que al final te mantiene. O sea, como bien dijiste, van a venir bajones, no siempre tenés el mismo ánimo de venir, ni siquiera a la iglesia. Ajá, o sea, a veces ni siquiera uno mismo quiere levantar las manos que está arriba, ¿me entendés? Pero yo siento que principalmente tu vida espiritual, o sea, igual es difícil muchas veces mantenerte al top en tu vida espiritual, pero es algo que tenés que cuidar, porque si te descuidas de tu vida espiritual, todo lo demás viene en bajada. Entonces, para mantenerte ahí, siento yo que tu comunión con Dios es lo más importante, ¿verdad? Y también el apoyo que tenés de los demás que están a tu alrededor, pienso yo. Super. Creo que bueno, el tema de la vida espiritual, y lo hemos tocado también en otros episodios, en realidad es el pilar, digamos, para cualquier servicio que uno puede llegar a dar. Y hay algo que pasa en específico con el Ministerio de Alabanza, que se los adelantaba antes de entrar ya a grabar, y Ministerio de Alabanza siempre es el ministerio que está expuesto. Es decir, pasan al frente, la gente lo ve, y muchas veces, vamos a hablar aquí sin tapujos, es uno de los ministerios que más se critica. ¿Por qué? Porque precisamente es el ministerio que está expuesto. No significa que las personas que están en el altar
son mucho más importantes que las personas que están en parqueo, que están en los baños, que están en, no sé. Y de hecho en redes sociales hacen muchos memes de los ministerios de alabanza. O sea, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque algunos son chistosos, otros no, pero nunca le preguntan a alguien que está en el ministerio de alabanza qué piensan de todos los memes que se hace y que es uno de los ministerios que más expuesto está. Obviamente la gente se da cuenta, bueno, esa alabanza iban dos y la tocaron en fa. O aquí repitieron la alabanza, pero no se da cuenta a veces de cuántas horas se necesita para llegar a hacer una cadena, o para ensayar, o para llegar a la nota, o probablemente cuántos años pasaron para que esta persona llegara a cantar así. Hay personas que nacen con el talento nato, otras personas que lo tienen que preparar. O sea, ¿qué opinan ustedes de esa exposición que se tiene del Ministerio de Alabanza? Creo que, digamos, como tú lo dices, el Ministerio de Alabanza es como la imagen de la iglesia. Porque es lo primero que ven. Todos los que llegan ven el Ministerio de Alabanza, que llegó tarde, que no se salió, que no está dentro, pero no saben el porqué, el motivo que lo hace, digamos, lo juzgamos de una manera porque pensamos que es solo gente santa que va a estar cantando, pues. Entonces, tendemos a tener ese error, ese concepto erróneo, los cristianos, de pensar que los del Ministerio de Alabanza están más cerca de Dios. Que si te bajas y las alas, no hombre, no se tiene que interrumpir, porque él está tocando el cielo, la presencia de Dios, y él que él ministra. Yo creo que depende de cada uno, por lo menos, o sea, digamos, el que está abajo debe entender que él es parte también de una ministración en ese momento, que es el conjunto de llenar el Ministerio de Alabanza. Es el canal, sí, ¿verdad? Que está cerca, está dirigiendo. Él ha llevado una preparación anterior para poder estar ahí y hacer que la presencia de Dios descienda. No decir que se va a preparar o están preparándose anteriormente para que la presencia de Dios descienda, sino decirlo de esta manera. Ellos están, digamos, ¿cómo explicarte? Un paso más, no un paso más, sino que en medio de la alabanza buscar ese vínculo de llenar. Y Dios los usa a veces como canal. Canal. Hay personas que sin necesidad que les digan levanten sus manos, levantan las manos, y hay personas que hay que darles un empujoncito. No significa que si yo tengo la mano levantada soy más santo que los demás, pero son un canal para que la adoración y la administración también fluya dentro de toda la iglesia. Claro. Lo que hablaba con respecto al bullying que se les hace mucho a los del Ministerio de Alabanza, y suele pasar bastante. Sí. No sé, a mí me causa gracia, la verdad, ver todos los memes y cosas así, pero también yo creo que muchas veces como parte del Ministerio de Alabanza nosotros damos pie, ¿me entendés? Para que esto pase, ¿verdad? Porque se da en muchas iglesias, creo yo, se da de que, el Ministerio de Alabanza, que nadie los puede saludar, y que se creen aquí, ¿me entendés? Y que con sus micrófonos, y que el bajista, y que el batero. Entonces creo que todo eso da pie a que la gente pues haga memes, haga burlas y todo eso, por las muchas actitudes de los mismos del Ministerio de Alabanza. Sí. Entonces, o sea, damos pie para que se cree todo eso, la verdad. O sea, pero en realidad pasa en todos los ministerios. Sí. Pues, o sea, al final, o sea, creo que servir a Dios, ustedes lo han hecho por muchos años, es un privilegio obviamente, pero es una bendición. Entonces, creo que una de las cosas más lindas que puede haber es, yo tengo un talento, se lo entrego a Dios, y ese talento se convierte en un don y sirve de bendición para muchas personas. Pues entonces, justo lo que comentabas tú, Roxana. Vamos a hacer aquí una pausa, siempre hacemos una pausa para que usted se levante, para que haga cualquier cosa, y luego de regresar de esta pausa, vamos a hablar un poco de cómo eran las alabanzas antes, cómo era la administración antes. Hay un concepto ahorita bien romántico llamado worship, y de todas las hay muchos memes que se les hacen de la alabanza worship hoy versus las intros que tenían antes las alabanzas. Entonces las alabanzas tradicionales, al final pues todos son un instrumento para Dios. Entonces vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar también de qué diferencia hay entre ser músico y ser adorador, qué significa ser adorador, y también qué dice la Biblia acerca de la alabanza. Entonces no se despegue donde usted está, y regresamos en una pausa. Chico, bien,
Regresamos, estamos con Roxana, con Charlo, con Ale y con Rubén hablando acerca de cómo se fundó, cómo comenzó el Ministerio de Alabanza, pero también hablando en general acerca de qué significa la alabanza para el servicio a Dios. Acá está la producción, un aplauso porfa para todos. Para Miguel que está validando todo lo que estamos diciendo, que no digamos herejías en este podcast. Hablábamos hace unos minutos acerca de cómo se fundó, de pagar el derecho de piso, un poco de cómo han cambiado o qué tiene que ver la administración, que el Ministerio de Alabanza es un canal también para que la presencia de Dios pues fluya. Yo les quiero preguntar, durante todos estos años, obviamente la alabanza ha cambiado, o sea, por nuevos ritmos, nuevos canales, y va a seguir cambiando. Les decía que yo venía escuchando un álbum creado 100% con inteligencia artificial y sonaba bien chivo, o sea, sonaba súper chivo como que no era inteligencia artificial. Entonces hay un concepto ahorita también de worship que le hacen un montón de memes, que las alabanzas de antes versus las alabanzas de hoy. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, ya sea worship, o ya sea coritos, o ya sea artistas que tengan años, o ya sean que sean jóvenes, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, todo lo que ustedes han visto, ¿qué opinan de cómo ha cambiado la alabanza? De cómo antes se adoraba. Hace poco me salió un video de los primeros conciertos de Marco Barrientos, y se veía una administración y un fuego de Dios en todas las personas. Entonces, ¿cómo ustedes ven o han visto que ha cambiado la alabanza durante todos estos años? ¿Y qué opinan también de eso? ¿Quién? Bueno, el concepto de cambio de alabanza, yo creo que Dios sigue siendo el mismo. La adoración sigue siendo la misma. Lo que cambiamos en nuestro concepto somos los seres humanos, a la manera de interpretar la alabanza. Me recuerdo que cuando nos mandaron a estudiar, bueno, más que todo nos dijeron Josué y Rubén, métanse a estudiar, y entonces vino alguien de Guatemala, me recuerdo. Yo detestaba el teclado, yo decía, yo no quiero aprender. El hermano Fran dice, usted tiene que estar ahí, yo quiero cantar, mande a traer a alguien para que me enseñe a cantar. No, aprenda usted solo. El Ministerio de Alabanza trató como de buscar a alguien que nos viniera a enseñar a cantar. Sí. Y que un señor venía y solo nos daba que tenores y el otro era el contralto, no sé, pero solo esas dos notas decía que teníamos. Entonces nosotros con eso nos rebuscábamos. Éramos bien limitados. Pero es el concepto del cambio. Digamos, me recuerdo que Josué, cuando estaba aprendiendo, trataba como de sacar unos cantos de adoración y júbilo, ¿verdad? Hacer ese cambio. Hoy vemos, hoy en la actualidad, cuando yo me recuerdo de esos episodios que pasábamos, se ha cambiado. Si ustedes ven y notan en la música, hay cantos de adoración que se han vuelto júbilo y viceversa. La gente trata entonces un cambio, prácticamente puede haber cambio. Lo artificial, como tú lo mandas, yo siento que si le sacamos el provecho a eso, podemos aprender mucho. En voces, porque me recuerdo que nosotros, para nuestros ensayos, eran a puras grabadoras, a puros cassettes. Entonces, después vinieron los Walkman. Sí, ¿verdad? Y con eso ensayábamos. Hiciste foto de todo eso que está diciendo Rubén aquí. Sí, me recuerdo que todo eso era como las mujeres a ensayar allá en la oficina del pastor, sí, y los hombres acá. Luego nosotros decíamos, tratemos de acoplar, y no sabíamos ni qué era acoplarse. O sea, éramos como que tratábamos. Quien más sabía de música, gracias a Dios, siempre hemos tenido a Josué, Roxana en canto, Miguel, que aprendió muy bien la guitarra, la batería. Entonces, como eran los tres que se encargaban de estar ahí, siempre, no lo hagas así, hazlo así. Y tratamos de acoplarnos. Entonces ha ido la alabanza mejorando. ¿Qué te quiero decir? Que ahora te vas a cantos en YouTube hay cantos que te enseñan voces primera, segunda y tercera. Entonces, todo eso nosotros no lo teníamos. La tecnología para nosotros era obsoleta, pues prácticamente. Lo hacías a tu manera y tratabas de sacarlo. ¿Y por qué quizás la adoración va cambiando? Porque
ves el esfuerzo que le ponías antes, o sea, el empeño que le ponía de estar por lo menos 4 horas en un ensayo, porque terminábamos de jugar y luego nos veníamos para la iglesia, todos devanados y cansados, ¿verdad? Pero entramos a las 4, 7, 7 y media, 8 de la noche, terminábamos de hacer lo que teníamos que hacer, acoplar para que el día domingo se oyera lo más parecido posible a lo que nosotros habíamos Lo menos preparado. irritable posible. Sí, y no era que te decían, si te equivocas, o sea, como que ahí venían los... Yo siempre amaba eso, lo digo así, porque Roxana y José eran los que más me corregían. Y estaba en ese entonces Esmeralda también. Y me decían, vení, no lo hagas así. Entonces fueron como, metete acá y aquí te vas a ir, que me costaba. Me costaba un resto y vas aprendiendo, pero creo que la adoración no es que vaya cambiando, la adoración siempre va a ser adoración, sigue siendo adoración porque Dios igual nunca va a cambiar, ¿verdad? Sigue siendo Dios. El concepto que va a cambiar sería la manera como lo haces. Y quizás para enlazar eso con la siguiente pregunta, creo que a ustedes les ha pasado también, yo he estado en cultos que hay una guitarra y una guitarra, o sea, y 2 acordes y mi, sí, se van 5 horas cantando, pero la presencia de Dios está así. También están servicios donde quizás uno puede ver muchos instrumentos o iglesias grandes y quizás la presencia de Dios sigue estando ahí, pero tal vez uno no la ve, o sea, no es tan visible, digamos, como se puede hacer. Entonces, no significa que porque tengamos más instrumentos somos mejores adoradores. O porque no tengamos ningún instrumento no podemos ser adoradores. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, lo que le hacían a Rubén. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. No dice canten salmos, pero solamente si tienen una consola, si tienen una guitarra, si tienen X marca debajo. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? O sea, acerca de ser adoradores para Dios, porque creo que músicos hay muchos, pero la palabra de Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué opinan ustedes de eso y cómo lo han vivido también? Sabes, Javi, yo pienso algo que tú mencionabas, que veías un video de Marcos Barrientos en sus inicios, ¿verdad? Cómo descendía la presencia de Dios. Y el problema es que ahora en la actualidad somos muy emocionalistas. O sea, vivimos mucho de emoción. Sin embargo, ¿qué pasa después que ha finalizado un servicio? ¿Qué haces tú en tu casa? O sea, te pones a escuchar alabanza, buscas un momento de intimidad con Dios. Yo pienso que eso es muy importante, porque si venís con un corazón dispuesto a adorar a Dios, desde ese momento todo lo demás desaparece a tu alrededor. Y solo te concentras Dios y vos y nada más. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Entonces, así como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros somos como un instrumento de Dios, creados para alabarle y exaltarle a Él, pero sin embargo, si solamente somos músicos, que solo cantamos, solo tocamos instrumentos, somos como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Entonces, no sirve de nada si solo venimos aquí, tocamos, nos vamos, no pasó nada más, me emocioné, alcé mis manos un momento y, ay, lloré porque en ese momento sentí que quería llorar. No. O sea, ¿qué pasa después? O sea, tú estás yendo en tu casa, buscas de Dios, después del culto, después de que te alimentaste aquí, te seguís alimentando de la presencia de Dios en tu hogar. Entonces, todas esas cosas son las que a veces pasan entre un antes y un después, ¿verdad? Entre ser un músico o ser un adorador. Y es que también el primer llamamiento que la Biblia o que Dios nos hace a nosotros es ser adoradores. E indispensablemente seamos músicos o no, porque esta es una pregunta bien controversial, porque si te fijas en la Biblia, la primera mención de la palabra adoración no viene de un músico, viene de Abraham. Y la palabra adorar significa obedecer, tener obediencia. Y cuando recuerdo que dice que cuando él iba con sus servidores e iba con su hijo Isaac a hacer el sacrificio por obediencia a Dios, dice que cuando llegó a la parte baja del monte, dice que cuando descargó todo, le dijo a sus siervos, quédense aquí, espéranos, porque mi hijo y yo subiremos y adoraremos. Y es bien controversial porque
él no iba a cantar, él no iba con instrumentos, no iba con los instrumentos que estaban en esa época. Él iba con dice que él llevaba una rama, llevaba fuego y llevaba un cuchillo a ofrecer sacrificio. Y eso es lo que la palabra adorar significa, rendir sacrificios, es despojarnos de nosotros mismos y rendirnos completamente al Señor y obedecer hasta donde se pueda. Algo que me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas acerca de adorador y de músico, se me venía a la mente David cuando Saúl estaba siendo atormentado por un mal espíritu. Dice que muchos músicos llegaron y tocaron, pero nadie podía como liberar ese mal espíritu que estaba atormentándolo. Y si nosotros podemos ver a través de la palabra, David, no solamente, no sé si fue músico, tocaba el arpa, ¿no? Sí. Pero no solamente fue músico, fue adorador principalmente. Entonces yo pienso que, como decía Josué, o sea, adorar es algo que trasciende más allá de la música, siento yo. Porque vos podés estar en tu casa y podés estar adorando, podés estar cantando, no podés tener la voz más bonita. Pero esa adoración sube como incienso delante de la presencia de Dios. Ahora, podés estar en un espectacular concierto, pero lo que decía Alejandra también es pura emoción, ¿me entendés? La música te enciende y te emociona y saltás, pero ¿y después de ahí qué? Entonces yo siento de que las dos cosas son importantes también, porque la música es importante, te lleva y todo, pero la adoración es lo que verdaderamente te conecta tu espíritu con el espíritu de Dios. Entonces creo que es importante eso. Y ya para ir cerrando ya este episodio, ¿qué consejo o qué le dirían ustedes a aquella persona que quizás siente o tiene en su corazón servir con algún instrumento, o que dice yo creo que soy bueno para esto, o caso contrario, que dice yo quisiera tocar pero soy pésimo para esto? Yo hubo un tiempo que comencé a aprender a tocar el shofar, no me salía nada, me sigue sin salir, pero digo, bueno, pero ahí sigo, algún día lo voy a solucionar, pero que aquellas personas jóvenes que quizás digan yo quisiera servir en alabanza, o sea, creo que la oración es poderosa, pero yo creo que también la alabanza es poderosa. Sí. O sea, Pablo y Silas quisieron, pues, se pusieron a cantar, o sea, hay situaciones en las cuales uno pasa que, o sea, a veces uno ni siquiera tiene palabras para orar. Uh-huh. Comienza a alabar, comienza a cantar y la presencia de Dios se manifiesta. Yo he pasado por procesos en los cuales digo, bueno, tengo nada que hacer, voy a cantar, uh-huh. O sea, y creo que Dios no es, estás un tono arriba, estás un tono abajo, o sea, es el servicio para Dios, pero muchas veces está ese miedo de decir, bueno, no lo puedo hacer, o quizás yo no traigo para esto, o también está el miedo de, no me voy a meter porque es un compromiso. Uh-huh. Y yo soy fiel creyente que es más lindo llegar a los pies de Dios con amor y no con vara. Sí. Entonces, si uno tiene el llamado para eso, tarde o temprano Dios lo va a hacer llegar, pero ¿qué consejos le darían ustedes a esas personas desde su experiencia? Hablamos de pagar el derecho de piso, de aprender, ser disciplinado. No basta solo con cantar. ¿Y qué pasa cuando llegas a tu casa? Lo que ella le decía. ¿Qué pasa en tu colegio? ¿Qué pasa en tu trabajo? O sea, la adoración es permanente. La adoración es permanente. Entonces, desde su experiencia, ¿qué consejos le darían o qué mensaje le darían a estas personas? ¿O qué mensaje le darían a estas personas? Hay un término para eso que se llama ser integral. Y ser integral es en todos los aspectos, porque, mira, si bien es necesario que seamos buenos en lo que hacemos, que tengamos talento, porque obviamente eso se tiene que multiplicar, ¿verdad? El talento que el Señor ha puesto, también la vida espiritual, ¿sí? Es algo que siempre debe estar presente, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno de ser necesario. Siempre, todo es un complemento, o sea, no existe, o sea, la adoración puede existir sin la música, pero si hablamos dentro de un ministerio de alabanza, pues también ser bueno y talentoso en lo que haces y la mejora continua, como decía Rubén. Hoy existen
tantos recursos. Hoy en internet uno puede aprender a cantar, puede aprender a tocar un instrumento, porque existen tantos recursos que tal vez cuando uno comenzó no existía y a uno le tocó más pesado. Entonces, yo creo que la palabra es esa, ser integral, tanto en tu vida espiritual como en el área del talento que el Señor ha depositado en tu vida. Me encantaría agregar también de que muchas veces nos escudamos en decir, ay, si Dios conoce mi corazón, si es para el Señor. Sí. Pero yo siento que, pues exacto, a eso voy. Entonces, si es para el Señor, debemos de hacerlo lo mejor posible. Sí. Porque yo creo que cuando vos vas a tu trabajo, tratas de hacer lo mejor posible para que tu jefe te vea y que te suba el sueldo, ¿verdad? Tal vez te va a subir el trabajo al final, pero procurás que, o sea, hacer lo mejor. Entonces yo siento que para Dios deberíamos de ser aún mejor, lo mejor de lo mejor. O sea, no escudarnos en que, no, si es para el Señor. No, yo siento a lo que caiga. No, sino que yo siento que si te gusta y sentís que te atrae la alabanza, que te atrae el ministerio de alabanza, puedes prepararte. Ya no hay excusa, como decía Chalito. Ya no hay excusa de decir, ay, no, es que yo no sé, no puedo. Tenés un montón de tutoriales donde podés aprender. Yo creo que aquí hay mucha gente que te puede ayudar también y esforzarte, ¿verdad? Que no solamente sea de como llamarada de tusa y después ya te desentendás y no querás, porque esto implica responsabilidad también. O sea, no solamente de presentarte y pasar a cantar, sino también de traer, por lo menos traer algo, una vida consagrada a Dios. Cuesta y que no todos somos perfectos, pero es lo que pretendemos y es lo que tratamos de hacer. Entonces siento yo que también la preparación, como decía él, y dar lo mejor para Dios. ¿Vale? Quizás aquí voy a copiar la frase que dice nuestro pastor Elías, ¿verdad? Un aplauso para que está aquí. Mientras hay Pastor y camarógrafo. No, esa frase no. hay esperanza. Eso es para el pueblo en general. No, la que nos dice a nosotros los servidores es de que hay que hacer las cosas con amor y excelencia, ¿verdad? Sí. Eso, más que todo, principalmente. Súper. Y de ahí la última pregunta, ustedes mencionaron los años que tienen de servir. Yo sé cuál es la respuesta, pero quiero que la digan. ¿Se arrepienten de haber invertido tanto tiempo en servicio a Dios, en alabanza? No. Jamás. No. Nunca. No. Volviera a pasar esa experiencia. Porque, Sí, justo eso te iba a preguntar, fíjate, que si tuvieran que pasar otra vez por, bueno, quiero cantar, aquí está la escoba, ¿verdad? Si quieres cantar con la escoba, ¿verdad? O jalar piedra del barranco. O agarrar el barranco, Sí. lo harían de nuevo con el mismo amor. Sí. Sí, yo creo que fue una experiencia que te marcó tu vida y marcó tu camino, lo que querías hacer, pues porque por lo menos yo veo a esos dos muchachos acá y te lo voy a confesar, conmigo ellos sufrieron mucho porque yo... Yo entiendo, yo lo hice sufrir demasiado. O sea, conmigo pasaron quizás los peores momentos. Yo hasta momentos que venían listos para tocar, pero porque no estuvieron a tiempo en el culto, decían, no vas a pasar y no pasas. Y ellos se quedaban así como, hey, pero no nos va a pasar. Vamos a cantar a capela, no importa. Y cantabas a capela. Entonces, pero la pasión de ellos era, hey, yo quiero estar ahí, lo voy a lograr. Y aquí los tenés, a alguien que molestamos también y le hacíamos eso, era nuestro pastor. Y fíjate que lo que decía él, la generación de cristal, yo creo que si hoy hicieras eso a un joven, fuera a la primera, y te lo digo porque tuvimos en el ministerio, tuvimos muchas personas que pasaron y cuando decíamos vamos a ir a jalar piedras a la iglesia, híjole, lo hacía de mala gana, se iba. Vamos a hacer tal vez otra actividad que es fuera del ministerio de alabanza y la gente se retiraba. Entonces yo creo que inclusive yo en algún momento se lo he dicho a Rubén, ¿verdad? Que la verdad que todo ese tipo de cosas, más que una mala experiencia, la verdad que te forma tu carácter, a la larga sí te hace comprender muchas cosas y aunque tal vez suena pesado, pero
eso te despierta a ti, más que el simple emocionalismo, como te decía, de querer estar ahí arriba, no, despierta ese verdadero interés, porque yo también pude haber en algún momento de decir, no, yo hasta aquí, y yo no tengo por qué aguantarlo, ¿verdad? Pero a la verdad eso forma tu carácter, y hoy te das cuenta de que mucha gente a veces quiere pertenecer a los ministerios por lo bonito que suena el estar arriba, más allá de que existe una verdadera pasión y convicción de querer servir. Y lo siento, ¿sabes? De que una vez estábamos hablando con Miguel de que tanto que nos costó antes, ¿verdad? Unirnos al ministerio y valoramos cada proceso, o sea, cada llorada. A mí él me hizo llorar muchas veces. Este es mi Todo se paga en la vida. O sea, Rubén se quitaba con él y él... ¡Era una cadena! Y vos con quién, pana. Yo también. Pero la verdad es yo siento que son cosas que te hacen amar más el ministerio. Claro. Porque hay personas que quizás dicen, ay, no me importa no pasar a cantar, no me importa no pasar a tocar, no pasa nada. Pero no, o sea, en nuestro caso nos ha costado tanto, nos ha costado sudor, lágrimas, sangre, todo. Pero eso nos ha hecho valorar aún mucho más. Sí, Y si amar. nos preguntan, volver a pasar ese proceso, sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Que hemos sacrificado, lo volveríamos a hacer porque es un amor inexplicable, ¿verdad? El que nosotros sentimos, el servir a Dios, que hemos querido dar de baja al ministerio muchas veces. Claro que sí, nos hemos querido salir del ministerio, pero hay algo que yo siento que siempre me dicen, lo haces para Dios, Sí. con amor para Dios. Entonces eso siento que es lo que nos mantiene aquí unidos siempre. Y mira, te quería decir algo también hablando de eso. De Está bien, señora Rubén. Ajá, no, te voy a poner en mala era. No, que fíjate que... Yo recuerdo, ahorita estaba recordando de lo que te conté al principio de cómo comenzó el Ministerio de Alabanza. Yo iba a los ensayos, pero yo quería formar parte del ministerio. No la dejaba. Siempre, exacto, ya tenían quienes cantaban, entonces yo iba a ver. Entonces yo creo que todos hemos pasado un proceso de espera, ¿me entendés? Porque mucha gente puede pensar, es que ella era la hija del pastor y por eso a ella la puso él y ella, o sea, como a dedo, vea, vos vas a estar ahí, vos vas a cantar. Pero la verdad es que no, porque muy pocos lo saben, pero yo hice una audición para entrar al ministerio de alabanza. Y suena chistoso, porque como te digo, cualquiera puede pensar, el hermano Fran la puso a cantar. Y no, porque yo recuerdo que yo quería cantar y vine y esta vez Esmeralda y Ever Ardón me dice, ok, venga, vamos a cantar. Cantanos una canción. Y yo, ¿y cuál quieren que les cante, de verdad? ¿Alguna sugerencia? Entonces, Se bloquea. Y te bloqueas y la voz te tiembla y después, Sí. y después salís diciendo, yo sabía que lo hubiera podido hacer mejor, Sí. pero, o sea, ¿me entendés? Entonces yo, ahora que preguntas la pregunta, entonces yo digo, o sea, volvería a pasar todo mi tiempo de espera, como quizás, o sea, ver que cantaban y todo. Esa es mi audición y pues todo lo que consigo trae, ¿me entendés? El estar en el Ministerio de Alabanza, porque se ve bonito, pero también, como, o sea, trae lágrimas, trae peleas, lo crean o no, desacuerdos, pero es bonito, o sea, es una experiencia hermosa. Y es que fíjate que también existe un patrón que nosotros, creo que con Miguel no me va a dejar mentir, hemos visto un patrón que se repite, y es que cuando las cosas se te dan muy, muy fáciles, no mejoras. Ujú. Uno no mejora ni como adorador, ni como músico. Cuando las cosas se te dan como dicen, en bandeja de oro, o sea, no lo valoras y decís, no, sí, ¿para qué voy a mejorar si yo ya estoy en el Ministerio de Alabanza? ¿Para qué quiero aprender si al final ya me dije, ya el pastor ya me dijo, ya el líder ya me dijo? Entonces y lo hemos visto mucho, y la gente que le ha costado sudor, lágrimas, lo que sea, es la gente que más lo valora, más sentido de pertenencia tiene, y es la persona que vos ves que tiene la capacidad o tiende a mejorar más en el Ministerio de Alabanza.
No, y creo que al final, y con esto cerramos, pues el trabajo de Dios nunca es en vano. Así Sí, es. amén. Creo que a Dios no se le pasa desapercibido absolutamente nada. Amén. Estoy seguro que ustedes han visto la gloria de Dios y mucho de esto viene por el servicio que ustedes dan. Volvemos con lo que abríamos, con lo que hablábamos al principio cuando abrimos el podcast de el servicio de Dios no solamente es alabanza. Hoy obviamente hablamos de alabanza, pero al final el servicio de Dios trae recompensa y creo que la recompensa es mucho más grande cuando uno no piensa en la recompensa. Exacto. Sí. Yo estoy seguro que ustedes suben a cantar y no dicen, voy a cantar esta alabanza porque quiero que Dios me dé esto. No, al final es adoración, pues es agradecimiento. Lo mencionaba Chalo, de dónde viene la palabra adoración. No vino de un músico. Y al final ustedes lo hacen así, pues. Entonces, sé que hay muchas más historias, anécdotas que contar del Ministerio de Alabanza. Podemos hacer un Una trivia. Sí. un episodio número 2 ahí para hablar un poco más de esto, pero yo que a veces, o sea, no estoy en el Ministerio de Alabanza, sino que, digamos, recibo también de la alabanza para Dios, pues son un puente de bendición para muchas personas y creo que también a veces es disposición de uno. Bueno, no es necesario que Chalo me diga levanta la mano, yo la levanto, pero que quiero alabar a Dios, vean. Entonces, y eso se nota, así que sé que hay mucha gente que ora por el Ministerio de Alabanza, por sus vidas, por sus tiempos, por su disposición. Lo hablamos con el pastor también. Creo que hay muchas promesas que se van a cumplir todavía en la iglesia. Qué chivo es ver que ustedes fueron formados y hoy siguen formando más personas, tanto de manera directa como de manera indirecta. Y creo que eso es un reflejo de lo que tuvieron que pasar ustedes, y quizás ahora se lo pasan con filtro a las nuevas generaciones, porque sigue siendo el mismo objetivo, pues, de adorar a Dios. Así que gracias por su tiempo. Creo que es el podcast más largo que hemos tenido ahorita. No se ha sentido ahorita. Casi creo que va la hora. No sé si quieren decir algo. Que nos sigan en el podcast en YouTube. Ahí Sigan el podcast. No se lo pierdan siempre. Una experiencia religiosa. Así que, gracias por escucharnos. Como nos ven de muchos países, ¿verdad? Entonces, estamos en El Salvador, Misión Cristiana Rey de Reyes, en final, Avenida Jayaque, aquí en Jardines del Volcán, del Principito. Se viene para acá. Que use 42C, 101D, 1LL, 2LL. Y si no, ahí nos busca ustedes en redes sociales, ¿verdad? Siempre hacemos el llamado. Al final, estos canales son para eso. Si usted no ha recibido a Dios, lo invitamos a que usted lo haga y que se pueda acercar también a nuestra iglesia o a cualquier iglesia que usted tiene cerca. Al final somos un solo cuerpo en Cristo. Denos like para que veamos que esto está funcionando. Le prometemos este año ir mejorando micrófonos, hay un par de luces, un par de herramientas. Cuando hagamos el episodio 100, vamos a hacer un episodio de cómo fue el primer podcast y vamos a decir, parece que no tenemos micrófonos porque no sé cuándo. Pero al final, estos espacios es para eso, para hacer de bendición. Un aplauso para la producción también. Un aplauso para Miguel también, que está aquí. El making of. Así que nada, que el Señor nos bendiga. Bendiciones. ¡Les amo!